verdad que al principio me costó un poco adaptarme porque no tenía la confianza del equipo, pero poco a poco me la he ganado y ahora estamos en un momento increíble, tanto yo como todo el equipo, y a celebrarlo. Celebren también todos en fiestas de Zumárraga, que me lo pierdo, pero bueno. Pues parece que fue ayer, ¿no? Se han pasado muy rápido los años. Hay momentos duros, pero los mejores momentos han sido más que los malos, o sea que se pasa rápido el tiempo, ¿no? El primer día llegué aquí y Zapi me enseñó los vestuarios con Yuri el primer día y empecé siendo el segundo más joven de la plantilla y ahora pues se nota que uno ya se va haciendo mayor y que cambia todo. Hombre, pues ha evolucionado como el Eibar, ¿no? Ha tenido que evolucionar rápido y ajustarse a lo que requiere cada categoría. Sobre todo creo que ha evolucionado más mentalmente y psicológicamente que otra cosa, ¿no? Porque te exige mucho cada categoría y es cierto que en algunos momentos pues me ha superado. El primer año de primera, sobre todo en los malos momentos, me habéis superado mentalmente y estos años pues lo he ido mejorando. Luego pues futbolísticamente, cada vez que entrenas con mejores jugadores pues tienes que ir mejorando si no te quedas atrás, ¿no? Y así ha sido. A ver, pues yo siempre he sido igual, cuando he sido capitán y cuando no. Siempre no me ha gustado nunca esos roles de veteranos y jóvenes. Cuando yo era un joven no me gustaba que un veterano se viese por encima me mirase a mí por encima del hombro, entonces he intentado mantener, siendo capitán, he intentado mantener que haya una igualdad sobre todos, ¿no? Como persona creo que he madurado bastante, como he dicho antes, mentalmente sobre todo. Antes la presión y los nervios me podían más y creo que ahora lo tengo más controlado. Creo que el que me conoce bien, sobre todo mis amigos y la gente que me quiere, pues sabe que no he cambiado y eso es lo que me importa. Luego la gente desde fuera pues puede ver que igual sí que he cambiado, ¿no? Pero no le doy importancia a la gente que no me conoce. Pues creo que ha evolucionado a sprint, ¿no? Como nosotros. Pasamos de segunda B, que entrenábamos en artificial, antes lo decía a los compañeros, que yo entrenaba en artificial jugando en primera y pues hay gente que ni se lo cree ni lo entiende, pero es que es así, ¿no? Hemos tenido que cambiar muy rápido en 3 años y creo que nos costó el primer año en primera el que el club hacer las cosas como lo requería la primera división y creo que ahora mismo pues estamos por encima de lo que nos piden, ¿no? Creo que el club ha crecido muchísimo y seguirá creciendo. Pues bueno, lo primero que he tenido mucha suerte de cara a las lesiones y lo segundo que pues orgulloso, ¿no? Nunca pensaba cuando llegué aquí pensaba que iba a chupar banquillo, que no iba a ser importante y pues entrenamiento a entrenamiento me lo he ido ganando y es difícil, ¿no? El ser tan regular. Puede ser que mucha gente lo vea porque los entrenadores confían en mí y eso lo agradezco porque tanto Gaizka como Mendy han confiado muchísimo en mí, pero yo también tengo una mentalidad competitiva y ganadora y hasta hoy entrenando me he enfadado por perder un partidillo y creo que eso es la clave para en cada entrenamiento mejorar y que el entrenador te vea siempre bien para ponerte. Hombre, la verdad que de mucha responsabilidad, ¿no? En los malos momentos, sobre todo este año, me sentía como responsable, ¿no? De que tenía que sacar al equipo adelante y no sé cuántas comidas organicé para que hubiese había buen ambiente en el vestuario, pero que estuviésemos todavía con más motivación o con más confianza y al final pues se consiguió sacar la cabeza del agua y creo que ha sido el mayor mérito que tengo como capitán. Luego es verdad que personalmente hay mucha gente buena dentro del vestuario y sobre todo que la gente que no juega, yo siempre lo he puesto en mi cuenta de Instagram, que cada vez que termina la temporada ponía que tienen mucho mérito, que los jugadores que no jueguen vengan con la mentalidad que vienen a entrenar y la competitividad que crean dentro del vestuario. O sea que
como siempre yo le daría el mérito sobre todo a la gente que no juega, ¿no? Muchos viajes en coche, pensando en qué hacer. Yo la verdad que tenía una idea que era hacer historias con el Eibar y quedarme aquí toda la vida, pero al final iban pasando momentos y sobre todo pues cosas que igual no ves tú, pero que la gente que te quiere pues igual sí que te recomienda en pensar en dar otro cambio, y creo que lo hago porque necesito otro reto más en mi vida. Sé que hacer historia con el Eibar sería conseguir un reto importante también, pero quiero probar otra cosa y ha sido muy difícil para mí, lo sigue siendo. Quiero que termine esta temporada cuanto antes porque la verdad que estoy sufriendo bastante y sobre todo estas últimas semanas pues serán duras para mí, pero bueno, es lo que hay. Es normal, al final estar en un buen sitio en donde eres feliz pues te cuesta mucho, sobre todo que el día a día aquí es buenísimo, los entrenamientos disfruto mucho con la gente con la que estoy, con la gente del club, entonces es como para mí irme de mi casa, y el primer día que me fui de mi casa fue muy duro, pero luego se va superando y creo que al final pues lo superaré. Bueno, no creo que ha hecho historia el Eibar, no creo que haya sido un jugador tan importante como que marque una leyenda o algo así, ¿no? Me siento un obrero más del club y no creo que haya sido un jugador puntero para el Eibar como para decir que ha hecho historia. Creo que la gente que se queda en el vestuario sabe cuál es el camino, entonces no creo que se cierre ningún ciclo, y sobre todo que está el míster y yo pensamos totalmente lo mismo respecto a cómo tiene que ser el club y cómo tiene que ser el vestuario, entonces creo que él va a seguir estando, o sea que creo que la gente tiene que estar tranquila por eso. Bueno, creo que me ha dado todo, ¿no? Al final es un club que ha confiado en mí totalmente, que me ha dado una estabilidad deportiva que no pensaba encontrar en ningún lado, y creo que hemos crecido tanto el club como yo de la mano, ¿no? Entonces yo he dado todo por esta camiseta todos los días que he estado aquí en los entrenamientos y todo, entonces me voy muy tranquilo de ello. No, sobre todo que agradecerles que en los momentos malos, que es cuando más se necesita el equipo de la afición, que han estado ahí, sobre todo cuando estábamos en otras categorías, han estado ahí, o sea que agradecerles y que siempre tengan la mentalidad de ese Eibar humilde que todos queremos ver, que la afición se siga manteniendo así, ¿no? Que siga apoyando al jugador en los momentos malos, porque eso hace que sea una afición diferente. Bueno, no sé. Lo que he dicho antes, creo que se queda gente muy importante dentro del vestuario, que ya saben cuál es el camino a llevar, y nada, que sigan igual y que yo les voy a echar mucho menos. El venir al Eibar me costó mucho la decisión, porque sinceramente no iba a venir. Yo al Eibar lo tenía como un equipo veterano y venía de estar en el Getafe B con jugadores de mi edad y de jugar todo, y me costó mucho tomar la decisión. Al final se metió la Real por medio, que eso también ayuda a tomar la decisión, y me cedió aquí, y en ningún momento pensaba ser importante en un equipo con gente veterana, pero Gaizka me dio la confianza y creo que me lo gané yo día a día. De esperarme, yo lo único que esperaba era luchar por jugar algún día en segunda división, en intentar llegar al playoff con el Eibar para estar en la segunda división, y en ningún momento pensé que jugaría en primera, ni ninguno del Eibar creo que lo pensaría. No sé, creo que habrá mil anécdotas. Ahora mismo no. Sobre los ascensos, ¿no? Lo que recuerdas que son todo cosas buenas. Ahora eso, lo bueno se pasa rápido y hay que vivir el presente, y en el presente pues no. La verdad que ahora mismo estoy bastante dolido interiormente
La verdad que al principio me costó un poco adaptarme porque no tenía la confianza del equipo, pero poco a poco me la he ganado y ahora estamos en un momento increíble, tanto yo como todo el equipo, y a celebrarlo.